José Daniel, encantado de recibirte. Mucho gusto, don Jorge. Gracias por invitarme a conversar con usted el día de hoy. Eh, bueno, una persona que está, digamos, dentro de un programa de investigación, de mejoramiento, de ver todo lo que es las energías renovables a futuro. Ujú. Cómo deben integrarse esas energías renovables en el desarrollo de un país. Costa Rica, ya nos hemos metido lógicamente en las hidro, ¿verdad? Ahora con problemas serios lo del niño, ¿verdad? Tenemos también eólicas, tenemos pequeña volumen, pero no deja de ser Y eso, es la segunda más grande después de hidro. Solar casi no suma mucho en la matriz, digamos, eléctrica. Estamos hablando de la matriz sí. eléctrica. Después tenemos en la matriz eléctrica está lógicamente la geotermia, que es, digamos, de las energías más interesantes, ¿verdad? Pero aquí como se ha armado un problema con que los parques nacionales y no sé qué, que entonces que hay que cuidar mucho el medio ambiente, pero bueno, la geotermia no tiene tanta, lo que entiendo yo es que no entiende mucha contaminación, o sea, porque al final es Básicamente un hueco, un hueco, ¿verdad? sí, Es como fundamentalmente, sí. cuando vas a sacar agua, Sí. pero lógicamente, bueno, esa es la matriz de esto, ¿verdad? Ujú. Hemos impulsado mucho lo que es la parte solar. Costa Rica está en un lugar con mucho radiación solar. Hay granjas interesantes ya. Sí, ya empezaron a hacer algunas en Liberia, en esas áreas que han mostrado En bastante Liberia. potencial. Eh, Bueno, no creas, aquí mucho comercio y mucha industria ha metido, ¿va? Pero apenas para bajar un poquito la factura, y en las casas de habitación cuando pagas más de 100 y pico mil de pesos, porque sí, ahí ese es el tema de anteriormente la generación distribuida, que en Costa Rica, bueno, en realidad se ha adoptado mucho, es un poquillo tangencial al tema como nacional desde el punto de vista grande, que tiene que ver con una serie de incentivos y de diseños tarifarios que permiten que más bien el incentivo sea mucho más alto que el beneficio que muchos de esos paneles dan a la red eléctrica. Pues es un problema de diseño de política pública que, sí, que es un poco, digamos, es aledaño, pero no es exactamente una política energética que se ha puesto en el país, ha sido más una política de tarifas que ha llevado a esa instalación solar, digamos, distribuida. ¿Verdad? Desde el punto de vista de fuentes de energía y de tecnología, Costa Rica ha podido explotar tecnologías del siglo XX que eran las menos perniciosas desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? Como mencionaba usted, la geotermia, logró explotar mucho de la hidro de forma relativamente responsable, no como en otros países que implicaba grandes deforestaciones y otras cosas, ¿verdad? Pero ahora nos encontramos, y como lo indicaba, en una transición tecnológica, no solo de la fuente primaria, de cuál es la fuente principal con la que se produce energía, sino que nos encontramos en una transición tecnológica de cómo se produce esa energía, porque las leyes de la física que nosotros explotamos para producir energía geotérmica o energía hidráulica no son necesariamente las mismas que utilizamos para producir energía solar, y en muchos casos en tecnologías avanzadas eólicas no son las mismas. Y estamos evolucionando donde las baterías, que también vienen en otros países, se han instalado muchas nuevas baterías para manejar esa variabilidad del sol y del viento. almacenar. Exacto. Vienen a cambiar las fibras de cómo se produce electricidad, ¿verdad? Y vienen a crear nuevas oportunidades más que problemas. Que siempre uno puede pensar cuando hay un gran cambio estructural que hay problemas, pero en realidad si nos ponemos a ver lo diferente, lo que hay son grandes oportunidades. Y es porque estamos pasando de un sistema eléctrico donde se produce electricidad a partir de una gran máquina rotatoria,
donde hay una turbina de agua o una turbina de vapor que está moviendo un montón de cobre. Y estamos pasando a una forma de producir energía donde lo que hay es un montón de dispositivos electrónicos, no muy diferentes al cargador de su celular, pero en mayor escala, donde nosotros producimos electricidad sintetizando esa electricidad. Entonces tenemos mucho control, podemos hacer lo que queramos con ese proceso de sintetización de la electricidad, porque la podemos controlar como queramos. No es como la máquina rotatoria que solamente puede rotar, está limitada por la ley de la física que permiten que las cosas roten. Entonces estamos viendo un mundo donde hay ciertos discursos que uno escuchaba antes de necesitamos más energía rodante, necesitamos esto, necesitamos base, ya ese tipo de argumentos como bueno, sí, pero ahora tenemos nuevas tecnologías que nos permiten no resolver ese problema de otras formas más creativas. Yo puedo tener una planta solar donde el software que tiene dentro de esa planta solar hace que se comporte como una máquina hidroeléctrica en la física, porque yo puedo sintetizar ese comportamiento. Esa es la tecnología que estamos ya empezando a ver, que aparece en Estados Unidos, aparece en Europa, es parte del gran debate que hay de cuáles van a ser los requerimientos de estas grandes plantas que van a venir al sistema para interconectarse con el sistema antiguo, cómo hacemos para transicionar, de nuevo, no solo las fuentes de energía, sino cómo opera el sistema en general, cuáles son las nuevas reglas para este tipo de, digamos, llamarlo de alguna manera, electricidad sintética, donde podemos inventarnos qué queremos que haga, podemos inventarnos cómo queremos que se comporte, y si quiero que se comporte de forma A o de forma B, lo que tengo que hacer es cambiar el software dentro de la planta y la planta se comporta de otra forma. Y eso es una forma de pensar que literalmente no es que estoy hablando de una cosa en el futuro, yo no estoy hablando de 10 años adelante, esa es la discusión hoy. Que ya está casi. Exacto, o sea, en unas semanas voy a estar en Orlando precisamente discutiendo en el foro de ingenieros eléctricos globales, estamos discutiendo en este momento. Ya sabemos que se puede hacer todo esto, ahora cuáles son las reglas del juego. Pero no es una discusión de si vamos a poder hacerlo, no es una discusión especulativa. Ya eso se pasó. Exactamente, ya tenemos tecnología que va a permitir que una batería, si queremos que se comporte como una planta gas, si queremos que se comporte como una planta eólica o que se comporte como algo que no hemos visto antes, queremos que se comporte como algo que mantenga el sistema estable, que tiene reglas establecidas por leyes de matemáticas, podemos hacerlo también, ¿verdad? Y eso es un cambio muy interesante porque, digamos, para gente como yo que se educó en el esquema de Costa Rica, de las plantas hidroeléctricas y lleva uno la clasecita de las máquinas y la cosa que rota y no sé qué, y hace todo eso, de repente llegas yo me gradué en el 2009, en el 2022, ¿verdad? Estamos ya 13, 14 años después de que yo me gradué y yo he podido experimentar, dado las décadas exactas en las que he estudiado, ese cambio radical entre las reglas de hace 15 años y las reglas de hoy. Es como la persona que pudo haber vivido la experiencia de pasar del teléfono de rueda a hacer llamadas por internet, ¿verdad? Estamos viendo en el sistema, en la tecnología energética, una transición más o menos parecida e igual de radical. Entonces, muchos de los debates públicos tienen que estar enmarcados en eso. Tenemos que primero reconocer qué tecnología existe, qué tecnología viene, y luego empezar a decir cómo hacemos una política pública para esa tecnología. No ver hacia atrás y decir, mira, y debemos haber hecho X y Y cosas hace 20 años, deberíamos hacerlo ahora. Eso no funciona así, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a hablar de leyes, de marcos regulatorios, de contratos, toda la parte que tiene que ver con cómo la sociedad integra un sistema energético en sí misma, nosotros, y pues lo digo con un poco de frustración, tendemos a ver hacia atrás mucho más de lo que tendemos a ver hacia adelante. Y a veces las discusiones están un poco, digamos, desactualizadas, ¿verdad? Pues, por ejemplo, una discusión en la que conversando usted y yo con el tema del gas natural, es como, bueno, ¿cuál es el objetivo de un tema de gas natural para resolver un problema que hay otras tecnologías que ya pueden desplazar esa opción de independencia energética y esa opción de tecnología y todo eso, y que ya literalmente están en la punta de los dedos, ¿verdad? Pero ya se está aplicando. Claro, por eso le comento, digamos, yo mi trabajo todos los días, yo estudio básicamente sistemas de gran escala, intercontinentales,
donde todas esas tecnologías se están integrando y hay que ajustar algunos detalles, pero los fabricantes ya las tienen. Uno de los argumentos que yo estaba tratando de hacer en Costa Rica es decir, dejemos de pensar en la extracción de hidrocarburos y en tecnologías de hace 20 años y pensemos, nosotros somos una industria de software y una gente muy educada para poder desarrollar tecnología aquí que pueda alimentar esas plantas futuras, o esas plantas presentes, mejor dicho, que toda su tecnología es software lo que tienen adentro. Y usted sintetiza la electricidad con ese software. ¿Por qué Costa Rica no puede exportar conocimiento como lo hace Alemania, como lo hace Austria, como lo hace Taiwán, donde los algoritmos y los modelos matemáticos que están dentro de estas nuevas fuentes, ese es el valor agregado? No es lo que está metido debajo de la tierra, es el algoritmo y lo que está dentro de esas nuevas plantas. Los paneles solares, las turbinas eólicas, la tecnología ya es competitiva económicamente y la diferenciación y el reto de integrar esas nuevas tecnologías en las redes eléctricas Es el software. es el software. Entonces, ¿por qué si más bien tenemos una ventaja competitiva relativa de poder entrar a hablar de ese tipo de temas y traer a nuestra gente y crear conocimiento y patentes y empresas que se enfoquen en ese futuro? Porque estamos discutiendo una cuestión que ni siquiera sabemos si va a ser competitiva. Y con toda esta crisis energética que estamos viviendo, porque, bueno, Costa Rica tiene el problema del niño, pero Alemania, estamos hablando de Alemania, ¿no? Alemania está importando gas, porque anteriormente lo traía de Rusia, y ahora son los americanos supliéndole gas natural. Pero simultáneamente, digamos, el tema con Alemania, por ejemplo, digamos, Alemania, no existe un país que haya innovado más en turbinas eólicas ultramarinas. ¿Verdad? El tema con Alemania fue que tomó una decisión de política pública muy cuestionable, también tratar de transicionar su sistema de carbón a renovable y quitar ¿cómo se llama? Las nucleares al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces es como que usted diga, voy a correr una maratón y además de eso me voy a poner un chaleco de 10 kilos encima, ¿verdad? Entonces se quedaron sin margen para moverse, pero digamos, si nos enfocamos en el tema de renovables, pocos países y zonas del mundo han innovado y han demostrado que se puede transicionar directamente a un sistema estable, a un sistema seguro y a un sistema altamente confiable basado en renovables que Alemania, Dinamarca, Suecia, donde ellos han desarrollado tecnología que cuesta miles de millones de dólares para poner turbinas eólicas ultramarinas. Entonces, yo entiendo el argumento, porque efectivamente ya han pasado por una crisis con ese tema del gas, ¿verdad? Simultáneamente a eso tenemos que verlo como no un problema tecnológico, sino como un problema de política pública, ¿verdad? Tratar de transicionar de carbón a energías renovables. Bueno, quitaron plantas nucleares también. Y quitando a las plantas nucleares, como le digo, es como correr una maratón, ya es difícil, ¿verdad? Y además de eso se pone 10 kilos de peso encima, lo va a hacer más difícil, ¿verdad? Hay un problema que no es tecnológico. Y más bien lo que podemos ver es cómo, gracias a que ellos tienen tecnologías muy avanzadas en renovables, el problema no ha sido peor. ¿Verdad? Digamos, Siemens es la primera o segunda productora más grande de plantas eólicas del mundo, de redes eléctricas en alta tensión. O sea, Siemens es un motor gigante alemán de innovación en energía renovable. ¿Verdad? Y por eso le digo, o sea, uno puede decir, ellos tienen una crisis, sí, pero tenemos que ver que la velocidad con la que han logrado atajar un poquito esa crisis gracias a la energía eólica ultramarina que han desarrollado, les ha permitido que pudo haber sido mucho peor, ¿verdad? Entonces... Sí, porque hasta le cobraron la factura a la anterior primera... Exactamente, ¿verdad? Entonces, a las autoridades anteriores, digamos. Claro, entonces cuando uno habla... Porque firmaron contratos, sí, claro. Con los rusos y pusieron... Los rusos le pusieron bueno, no sé si fue una empresa ahí que le puso todos los poliductos y los rusos felices vendiéndole gas a un precio, me imagino que muy competitivo. Y en un momento a otro te quitas las nucleares y quitas otras y te quedaste ahora sí. Vea qué cambio hace, y lo ha hecho en 6 meses, ¿verdad? Exacto. Entonces yo por eso le digo, como
cuando muchos de los argumentos sobre el tema del gas y Costa Rica estamos en un contexto muy diferente. Costa Rica no está conectado a un sistema de gasoductos integrado donde se pueden hacer esas cosas. Nosotros no tenemos unos puertos de exportación como los que tiene Houston. También hay un tema como contextual de que el mundo, no solo en el tema de renovables, sino de otras materias primas, digamos los mercados de commodities, han cambiado, ¿verdad? Hoy en día, si nosotros analizamos algunas de las propuestas sobre la mesa, como el gas natural, y hay que verlo como, ya no es como antes donde los gobiernos, donde era casi que gobierno a gobierno muchas de las relaciones, como en los 70s o en los 80s, ahora estamos hablando de mercados altamente financiarizados, donde tenés un montón de productos financieros de por medio, hay un tema de competitividad real, entonces si nosotros hablamos de un mercado de hidrocarburos, Costa Rica, como cualquier otra inversión extranjera directa, somos o no somos competitivos respecto a la competencia donde estamos, entonces digamos, no es un tema de si hay o no hay recursos, es un tema de si hubiera recurso, aún si lo hubiera, y nos saltamos ese debate que siempre es especulativo porque no hay estudios detallados que determinen cuánto hay o si hay, y Costa Rica tendría que garantizar además que ese gas es competitivo en un mercado global de gas, donde competimos con Houston, que tiene miles de millones de dólares detrás de tecnología e inversiones ya puestas ahí, Trinidad y Tobago, Colombia, Venezuela. Entonces la pregunta es como, si tenemos que invertir grandes volúmenes de dinero para ser competitivos, ahora hagamos un software que sea competitivo para ese futuro, no tratar de decir cómo nos inventamos ahora ser competitivos en un juego donde no. Pero entonces el software nuevo que estás hablando es un software que hace una gran transformación, básicamente. Y estamos pasando por una revolución total. Completamente, y eso pasa un poco tras bambalinas de la idea de que estamos cambiando de fuente de energía. Estamos cambiando de carbón y de gas, estamos pasando solar y eólico. Bueno, pero por detrás de eso hay una transformación gigantesca tecnológica que para el usuario no lo nota. Es como un usuario que pasó del internet y no sabe que por detrás pasamos de cambiar cables de cobre a fibra óptica. Ahora, para el usuario, usted en la casa, usted prende la luz y cuando tiene internet, el internet le mejora. Y además no estamos ya en ese cambio, no es que va a ser dentro de unos 10 años. No, ya digamos, las nuevas plantas eólicas y solares que van a entrar a operar en Estados Unidos en los próximos 5 años. Ya vienen con todo ese software. Ya vienen con eso, ya digamos, eso ya está. De hecho, en algunas islas, por ejemplo, algunas islas de Hawái, que por el tamaño que tienen ya han alcanzado hasta 100% de energía renovable, no solo hidráulica, como el caso de Costa Rica, sino que ya estamos hablando de muchísimo solar, estamos hablando de 80-90% de solar. Ya ellos tienen baterías, de hecho producidas por Tesla, donde ya ellos han puesto la última generación de esos algoritmos para balancear la red. Y esos algoritmos que tienen precisamente lo que hacen se llama máquina virtual. Entonces el software se comporta como si fuera una de las máquinas a gas. Entonces cuando hablamos de reserva rodante y todo eso, es como, claro, en 1987 todo eso tenía sentido. Hoy en día eso es irrelevante porque tenemos una batería que le ponemos un software y el software hace que se comporte como esa reserva rodante que antes implicaba poner un montón de concreto y un montón de cosas, ahora lo hacemos por software. Eso es. Y no estamos reconociendo eso que se llama. Son grandes baterías pueden ser pequeñas. Con fuentes pequeñas de. Dependiendo de lo que se necesite. El tamaño de la batería no tiene que ser grande y pequeño, porque de nuevo el software hace que usted sintetice el comportamiento. Que va a ser el comportamiento. Exacto. Y ya vienen, decir vos, todas las. Todos los paneles solares que ya ahora son muy económicos, anteriormente. Exacto, entonces ahora usted tiene los paneles son baratos y usted lo que tiene en el intermedio se llama el inversor es el que tiene el algoritmo que le dice cómo se interactúa usted con la red. Y ahí es donde está toda la innovación. Miles de millones de dólares están yéndose a cómo programar esos aparatitos que se parecen a un cargador precisamente para que se comporten de formas extraordinarias y que usted pueda hacer lo que quiera. Y usted, literalmente cuando usted tiene completamente el control porque de cómo. El problema que yo he visto, o que he escuchado, pongamos decir, leído, es que, y los del ICE hablan mucho de eso, el famoso CENSE, que cómo nivelan y que hay que nivelar porque si no, si hay mucho, digamos, eólicas o hay muchas... ¿cómo se llama?
solares, que entonces hay un momento en que el pico de la demanda y eso hay que nivelar. Todo eso se arregla con todo eso es con software y con inteligencia. O sea, digamos, como le digo, digamos, uno de los proyectos que tuve la oportunidad de trabajar en algún momento fue con el operador de Texas. El operador de Texas tiene hasta 80% de penetración instantánea de solar y eólico. Y tienen que balancear un sistema que es 1000 veces más grande que el de Costa Rica. No lo digo 1000 veces exagerando, estoy hablando de... Es 1000 veces más grande que el de Costa Rica, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? El de Texas. Es un sistema que es objetivamente 3 órdenes de magnitud más grande que el de aquí. ¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, invertir en el software, en tener mejor método de predicción, mejor sensibilidad satelital para poder procesar mediciones satelitales y producir mejores pronósticos de cómo va a cambiar el sol y el eólico, producir nuevos algoritmos que incluyen esa información y la procesan rápidamente y pueden tomar decisiones automatizadas. Lo que se está describiendo es un sistema anticuado donde un ser humano tiene que reaccionar a que si sube o baja, que si el pico, que si no el pico, y tiene que todavía entonces no estamos pensando que en el futuro, ese futuro sistema eléctrico no es operado por humanos, pero supervisado por humanos. Entonces necesitamos un ser humano con una educación muchísimo más avanzada, que entiende teoría de probabilidad, que entiende algoritmos, que está supervisando continuamente la automatización de esas decisiones. Entonces cuando usted escucha alguna gente en Costa Rica decir, es que tenemos este problema porque si cae y sube y baja y y toda esa historia, es como si eso es cierto, pero la solución no es detener el progreso porque es una situación difícil, ¿verdad? La solución es implementar tecnología, ojalá desarrollarla aquí para poderla pues exportar, para poder atender esa realidad. O sea, no es negar la realidad, es como... entonces por eso a veces, muchas veces a mí personalmente se me dificulta un poco la conversación, porque no es que uno quiera decirle, usted tiene que quedar sin trabajo ahora, ¿verdad? Es como decir, tenemos que pensar estructuralmente cómo vamos a evolucionar nuestra educación de ingenieros, cómo vamos a evolucionar los ingenieros que todavía están trabajando ahí para maniobrar estas nuevas realidades y no simplemente tratar de pararlas en seco y decir, como ya no instalamos más de esta fuente tecnológica porque es muy difícil operarla. Y estamos ignorando completamente todas las ganancias que podríamos tener como país de desarrollar tecnología que resuelva ese problema. Es como, por ejemplo, existe una analogía que me gusta usar mucho, que es como decir, cuando los vehículos empezaron a sustituir los carruajes, obviamente había un problema de qué hacemos con la gente que hace herraduras, ¿verdad? Y la gente que hace herraduras va a decir, no, pero imaginen los carros, imaginen todo ese smog que tienen que botar y el caballo no tiene emisiones. Pero ignora completamente que gracias a la creación de los vehículos se inventó completamente el mercado de los radios de carro. Nadie pudo haber predecido cuando salió el vehículo que sustituyó el carruaje que iba a haber todo un mercado de entretenimiento para los vehículos. Un mercado de miles de millones de dólares. Entonces Costa Rica viene aquí y somos como los herreros diciendo no quiero que vengan los carros, y estamos ignorando grandísimas nuevas oportunidades que no podemos predecir para producir valor, que es equivalente a decir no queremos carros porque no se parecen a los caballos, y perfectamente no nos damos cuenta que es como, mira, hay un nicho dentro del tema entero de los carros que es el del entretenimiento que podemos haber atacado y ser líderes en eso. Entonces, ese tipo de pensamiento es el que necesitamos comenzar a inyectar cuando hablamos de energía en Costa Rica. Está interesantísimo. Yo creo que va a haber que hacer un debate, ¿verdad? Porque el problema es que pensamientos como el tuyo, ¿verdad? Que estás en otro mundo, ¿verdad? En el mundo tecnológico, en Estados Unidos, en un centro de avanzada tecnología, pongámoslo así. Lo que no conocemos muchos, ¿verdad? O sea, exactamente estás hablando como de, para nosotros, otro mundo, ¿verdad? Sí, o sea, suena como, cuando yo digo es que es electricidad sintética, suena como ciencia ficción, pero eso es... Pero es ya. Eso es lo que hay en esos sistemas, ¿verdad? Entonces, el problema de esos debates a veces, y ya también son un poco en el plano más del debate público, es, digamos, bueno, cuál es la contraposición de los argumentos. Es muy difícil, porque es como decir, usted tiene razón, sin embargo las soluciones que usted propone, no usted personalmente, me refiero a una persona, no necesariamente aplican para la realidad de hoy. Y eso es muy difícil de debatirlo porque a veces entra como si fuera personal, pero no es personal, es factual, ¿verdad? Hoy hay unas tecnologías nuevas que podríamos estar usando en Costa Rica. O sea, mi sueño en la vida
es poder ver que en Costa Rica hay una industria como la de los dispositivos médicos, donde hay una maestría especializada del TEC, donde hay una serie de gente que no solo está produciendo aquí con una transnacional, pero que entonces la transnacional ha creado un ecosistema entero de innovación que alimenta eso, pero en energía renovable. Yo me regreso a Costa Rica, si pudiera yo cumplir eso. Y tenés todos los atestados para ver. Pero la realidad no es que uno, o sea, la realidad es que en un sistema donde la discusión está dominada, especialmente el debate público, dominado pero es por que otro no es el tipo de debate argumentos. público. A mí me parece que esto es técnico, esto es científico, esto es, como vos decís, no puede estar uno diciendo, ah, no, ese carro tiene que tener el motor. No, no, ya el motor cambió. Ya la tecnología para hacer carros eléctricos ya cambió. Y cada vez evoluciona más. O sea, Exacto, y estamos moviéndonos en una situación de todo el concepto de la energía cada vez es más digital de una manera. Los vehículos eléctricos, ¿qué es lo que hace que funcione el motor eléctrico? Software, tienen un software adentro y de hecho, bueno, yo empecé a trabajar cuando estaba en Costa Rica, antes de irme, yo me fui en el 2012, yo tengo 11 años afuera, antes de irme trabajaba para Nissan y nosotros trajimos a Costa Rica el Nissan Leaf, que era esa primera generación de un vehículo comercial eléctrico. Y claro, era un vehículo medio más o menos y se sentía raro cuando lo manejaba porque primero no había suficiente capacidad computacional dentro del carro para poner algoritmos de avanzada. Bueno, era todo un tema, era interesante, pero sin duda alguna era una experiencia como el primer iPhone. Hoy en día en Estados Unidos yo tengo un carro eléctrico también, tengo un carro suizo que ya tiene algoritmos nuevos, que tiene nuevos motores, que tiene nueva tecnología. Entonces, lo que han hecho y lo que hacen los Tesla es que han mejorado la experiencia de manejar el vehículo cambiando el software adentro. Entonces, yo puedo ir a mi carro y cambiarle cómo quiero que el software se comporte para que el carro se sienta como yo quiera. Entonces, está digitalizado, ya no existe esa noción de este es el carro, ¿no? Yo ahora puedo escoger cómo quiero que se sienta el carro porque hay un software dentro. Esos son los carros. Estamos hablando de que las plantas de generación eléctrica usted puede programarlas para que se comporten como usted quiera, es digital. Y la nueva tendencia, lo que ahora sí es un poco más futurista, que viene a 5 o 6 años adelante, va a ser producir químicos sintéticos. Usted puede capturar hidrógeno, puede capturar CO2 con electrolizadores y programar un software que le dice qué químico quiere, cómo se lo produzco, y lo produce completamente con energía renovable. Y entonces puede sintetizar gasolina, puede sintetizar metanol, puede sintetizar químicos que hoy en día tenemos que extraer de fósiles. También podemos hacerlos con software. Podemos programar un sistema químico que electroliza las cantidades correctas y luego las mezcla. Sin gastar mucha energía. Bueno, siempre van a ser energéticamente intensivas, pero si usted dice, si yo tengo un montón de energía solar y un montón de energía eólica, abusa. yo puedo meterlo y puedo sintetizar eso. Y todo eso está automatizado, todo eso tiene de nuevo, automatización, software, matemática, algoritmos, inteligencia artificial. Eso es el modelo energético al que vamos para poder descarbonizar la humanidad. El camino de la descarbonización va a pasar por la electrificación. Y la electrificación va a pasar por la inteligencia en términos generales, no solo artificial, sino ya sea nuevas técnicas de sensado remoto para poder ver cómo se van a cambiar los renovables, nuevas técnicas de predicción, nuevas técnicas de decisión automatizada. Eso es lo que viene. Y toda la tecnología de la descarbonización va en esa línea, desde los carros hasta los químicos, hasta la producción de electricidad. Y no podemos seguir metidos con la cabeza en la tierra como un avestruz. ¿Verdad? Es apasionante lo que estás hablando, ¿eh? Sí, yo lo amo. Pero es una realidad. Exactamente. Entonces ya no es un sueño, ¿verdad? No, eso es lo que está sucediendo ahora. Porque también se habla de la energía verde y de todo ese tipo de cosas. Pero eso es retórico. Mucho de eso es retórico y está bien. La retórica se necesita para a veces mover la política. No tiene nada de malo. Pero a veces cuando 80% es retórico y 20% es accionable, tenemos un desbalance, ¿verdad? Entonces, nosotros por dicha hoy en día lo que tenemos es una oportunidad gigante en Costa Rica, que tenemos muchas otras ventajas competitivas de poder insertarnos en ese futuro, en esa ola que va de subida, en lugar de meternos en la ola de salida. O sea, piense de nuevo la situación de Intel. Intel vino cuando estaba en el pico del tema de semiconductores en el mundo, cuando las computadoras personales estaban haciendo famosas. 1994, todavía no había una masificación de la computadora personal como la conocemos ahora. Costa Rica se montó en esa ola y no solo fue porque Intel vino y puso la planta y generó empleos, piense todo lo que generó alrededor.
toda la cantidad de valor. Una segunda ola que nos tocó fueron los dispositivos biomédicos. Nos montamos en esa cuestión de que de repente había forma más segura de producir cierto tipo de materiales, toda la onda de nanomateriales, toda la onda de todo ese aspecto que pasó en los 2010, nos montamos y tuvimos éxito. Y ahora estamos viviendo una tercera ola, una nueva ola, mejor dicho, de tecnología, de cambio tecnológico profundo, que es con el tema de la descarbonización, pero estamos discutiendo si explotamos gas natural o no, me explico, es como... Y entonces en el debate público es difícil, porque es como, yo no quiero desacreditar a la persona que está hablando de eso, pero ¿para qué? O sea, no, pero ¿para qué estamos discutiendo esto? Pero me parece que lo que venís a decir es impresionante y merece toda la atención política y todo el debate. No le tengas miedo al debate. Si vos yo no le tengo miedo al debate, yo vengo y debato porque yo no tengo nada que perder. Pero es que vos tenés tu historial, digamos, tu desarrollo, tu capacitación ha sido en esto. O sea, ya tenés muchos años de estar en uno de los laboratorios más importantes en el mundo. Y entonces vas muy adelante que cualquiera aquí. No, y me ha tocado verlo, digamos, yo trabajé, o sea, por eso decía que a veces se siente como ciencia ficción cuando uno lo explica, pero por ejemplo, nosotros, yo hice una consultoría para una gente en Haití, donde el BID financió unas plantas en unas zonas aisladas, donde pusimos tecnología que hace que una planta solar se comporte como una planta térmica para sustituir plantas térmicas viejas, y a una batería, entonces ayudaba a mantener ese balance del que hablan, claro, un sistema chiquitito, pero ya la tecnología está, ¿verdad? Y la hemos visto ser, o sea, ya está instalada en otros lados. Ya no son libros de texto, ahora son ya realidades. Hace 10 años eran libros de texto. Hoy usted lo puede ver, ahí está completo y absolutamente funcionando, y usted comienza a ver las colas de interconexión de cuáles son las tecnologías que vienen en Estados Unidos, y eso lo puede ver cualquier persona viendo, métase y busque colas de interconexión en Texas, en California. El gas es una de las más pequeñas, si es que hay. Baterías, sistemas híbridos, porque entonces ya usted pone el software y combina una batería con la planta eólica y combina con un sistema de mercado que hay, entonces usted puede decidir cuándo comprar, cuándo vender, cuándo cargar, cuándo descargar para maximizar sus ganancias, y todo eso es software. No Sense como hay aquí. Bueno, el Sense siempre se falta uno de esos, pero lo que quiero decir con esto es que la tecnología que agrega valor, si enfrascamos esta conversación en una edición de política pública, la tecnología que agrega valor para un país como nosotros es como dice, hay un autor que me gusta mucho, que él decía, como cuando no me gusta invertir en un sector, no me gusta invertir directamente en el sector, sino en los picos y las palas. Entonces es como la persona que cuando, no sé, el ejemplo que él lo pone es como decir, cuando en Estados Unidos hubo el Gold Rush, que fueron a sacar oro, la gente que hizo más dinero no fueron los que invirtieron en el oro, sino los que invirtieron en los picos y las palas. Porque no importa el precio del oro, usted siempre va a necesitar picos y palas. Un país como Costa Rica debería estar invirtiendo su capital humano en producir software, que son los picos y las palas modernas de la energía renovable. Bueno, encantado de verte. Vamos a tener otra conversación de estas, porque es muy interesante y muy importante para Costa Rica. Y muchas gracias. Mucho gusto y muchas gracias por invitarme.